nos toca. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase de cáncer de colon. Vamos a hacerlo lo más corto y fácil posible para que me entiendan. Cuando hablamos de cáncer de colon, tenemos que entender en cuanto a epidemiología que es la segunda causa de muerte por cáncer en países en desarrollo. Se ha visto que ha habido un aumento actualmente de las neoplasias de colon y los cánceres de recto se han quedado también el mismo porcentaje, ¿no? Incluso se está viendo cáncer de colon en personas más jóvenes. Antes se decía o se dice actualmente todavía que el screening empieza a partir de los 50 años en pacientes sin antecedentes de riesgo, pero nosotros vemos pacientes de 30, de 40 años con diagnóstico de cáncer de colon sin antecedentes familiares. Entonces hay un aumento de prevalencia de cáncer, ¿no? Es el tercer tumor más frecuente en varones. Siempre en varones hay que pensar próstata y pulmón primero y luego colon, y en mujeres mama y pulmón. Se ha encontrado que en varones es más frecuente la localización rectal, ¿no? Y como ya han podido leer usted o ver la clase o escuchar la clase, va a depender mucho de la ubicación, de donde esté la lesión, los síntomas que van a presentar los pacientes. Hay que tener en cuenta que esto de la edad de presentación más frecuente es sobre los 60, pero como les digo, esto está cambiando últimamente. La dieta se ha visto que es fundamental, una ingesta aumentada de comidas grasas, de proteínas, de carbohidratos refinados y pobre fibra tiene que ver probablemente con un aumento de desarrollo de cáncer en personas más jóvenes. Se ha estudiado papel preventivo de sustancias antioxidantes y antiinflamatorios, aunque todavía no se recomiendan como parte de una terapia preventiva, ¿no? Tratamientos como cirugía, radioterapia y quimioterapia van a conseguir controlar la enfermedad en un aproximadamente 60% de los casos, pero hay que tener en cuenta que esto va a depender mucho del estadio que se diagnostique la enfermedad, ¿no? Esto es básicamente para tener en cuenta en países de desarrollo que el cáncer colorectal es la segunda causa. En pacientes en vías de desarrollo cambia, ¿no? Y va hasta la séptima causa. A nivel mundial se ve que el cáncer colorectal es 17.2 casos nuevos por cada 100.000 habitantes y varía, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, Argentina es la tercera causa, Chile la cuarta, igual que México y Brasil. En Perú en el 2012 en un estudio se vio que ocupaba la cuarta causa de muerte y en Lima aproximadamente se ve un total de 900 casos nuevos por año, ¿no? Lo que les decía, ¿no? La incidencia ha aumentado y se consideran en algunas series los puntos de corte ya 40 años y no 50 años como era antes, pero en la literatura en general se toma como corte 40 para pacientes con antecedentes familiares y 50 en pacientes que no tienen ningún antecedente. Este es un estudio que se hizo en el INEN, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que hay que tener en cuenta que ellos no ven cánceres temprano, la gran mayoría de pacientes a veces que llegan son cánceres avanzados. Actualmente tienen una unidad de despistaje de cáncer colónico y cáncer gástrico, y ellos vieron que los pacientes de 40 años o más jóvenes representaban el 10% de todos los casos de cáncer que ellos diagnosticaban durante el periodo de estudio que fue en el año 2015. Entonces no es tan raro actualmente ver un paciente joven, entre comillas joven, con cáncer de colon. Las posibles explicaciones para esta tendencia incluyen el aumento de los factores de riesgo conocidos para cáncer de colon, como obesidad y sedentarismo, que actualmente se ve más, dieta occidental, y además las rutinas de screening se limitan a pacientes de edad avanzada. Es lo que decimos, ¿no? Cuando viene un paciente a la consulta y quiere hacerse un chequeo de cáncer de colon, tomamos todavía en cuenta el punto de corte 50 y por ahí más de una vez se nos puede escapar un paciente que de repente tiene 35 o 40 años y tiene ya pólipos colónicos, que ustedes saben que los pólipos de colon terminan siendo las lesiones premalignas y precursoras del cáncer de colon. Entonces ellos concluyeron que el cáncer de colon recto entre los pacientes jóvenes tiende a ocurrir en una localización más distal de colon o en recto, ¿no? Y esto es diferente porque en algunos estudios de Japón se veía que el cáncer de colon era más frecuente del lado derecho, ¿no? Generalmente siempre los cánceres en gente joven son de alto grado, son más agresivos, ¿no? Y son de diagnóstico más tardío, y básicamente diagnóstico más tardío porque los métodos de chequeo y de screening tienen otro punto de corte de edad. Entonces la detección precoz hay que tener en cuenta que mejora y aumenta la supervivencia en 5 años más allá del 80%, ¿no? Las perspectivas para alcanzar esto básicamente es prevención y detección precoz. Entonces,
Para ir viendo un poco de lo que es diagnóstico precoz, tenemos dos exámenes que son fáciles y uno de ellos es mucho más accesible, que es la sangre oculta en heces, que es un examen que se debe hacer de forma anual a todo paciente que pasa los 50 años como método de screening. Cuando hablamos de screening o de chequeo, hablamos del paciente asintomático, que es diferente si viene un paciente con rectorragia, hematoquesia, eso es diferente, si es un paciente con sangrado. Ahí si les hacen la sangre oculta en heces, obviamente va a salir positiva, ¿no? Entonces, esta detección precoz es básicamente para pacientes asintomáticos mayores de 50 años que no tienen riesgo familiar. Y si tienen riesgo familiar, 40 años. Ahora, si tienen un riesgo familiar, es decir, un familiar de primero o segundo grado, con cáncer de colon antes de los 40, el chequeo en ese paciente empieza 10 años antes del debut más temprano de la familia. Es decir, si mi familiar debutó a los 40, si, por ejemplo, un hermano o mi papá debutó a los 40, yo me debería empezar el chequeo a los 30. Pero si ya el paciente que debutó pasa de los 50, 60, 70 años, el chequeo empieza a partir de los 40. ¿Y por qué hablamos de la sigmoidoscopía flexible? La sigmoidoscopía flexible es un examen intestinal que aborda recto, aborda sigmoides y aborda hasta ángulo esplénico. La mayor cantidad de cánceres se ven generalmente en el lado izquierdo, razón por la cual una sigmoidoscopía flexible podría darle un buen rango de diagnóstico en los pacientes, ¿no? Entonces, por eso es que son pruebas que se pueden usar como parte de chequeo de screening. Ahora, lo que dice acá en azul abajo, que la Sociedad Americana recomienda la sangre oculta anual. Ese es el método de chequeo, ¿no? Y sigmoidoscopía flexible a todos los mayores de 50. Ahora, si a un paciente ustedes le hacen una sangre oculta y le sale positivo, entonces a ese paciente ya no le van a hacer una sigmoidoscopía flexible porque pasó de ser un método de chequeo a un método de diagnóstico, por lo cual este paciente debe ir a colonoscopía completa. ¿Por qué motivo? Porque la sangre oculta en heces podría ser la forma como se está presentando desde un tumor del lado derecho hasta un pólipo en el lado izquierdo. Y si yo encuentro una lesión elevada, un pólipo en una parte del colon, lo que amerita es examinar todo el intestino grueso para descartar patologías similares al otro extremo, ¿no? En la población general, como en pacientes jóvenes, la mayoría de casos son esporádicos, ¿no? El 25% de estos casos van a corresponder a agrupación familiar debido a mutaciones genéticas y solo un 5% tienen que ver con síndromes hereditarios, ¿no? Con predisposición de cáncer colorectal producidas por mutaciones a nivel de los genes. Esto es lo más frecuente que vemos básicamente. Entonces, para que tengan una idea, ¿no? Entonces, básicamente un esquema para que tengan una idea de cómo abordamos el diagnóstico de cáncer colorectal. Si ustedes suman recto, sigmoides y colon descendente hasta aquí, que es el ángulo esplénico donde llega la sigmoidoscopía, abarcamos un buen porcentaje de lesiones. Pero, como se ha visto, y como les dije en unas diapositivas anteriores, la prevalencia del cáncer colorectal del lado derecho está en aumento, ¿no? Está aumentando. Pero sigue siendo la sigmoidoscopía y la sangre oculta en heces uno de los métodos de diagnóstico de screening en los pacientes, ¿no? Entonces, lo ideal de una colonoscopía, ya que tenemos el diagrama acá, es entrar por vía rectal y poder abordar todos los segmentos del colon hasta ciego, observar la válvula ileocecal y el orificio apendicular. Idealmente, hasta ahí debería llegar mi examen intestinal, mi examen de colon. Eventualmente, si a mi paciente yo le hago un TB positivo, sale un TB sale positivo, tengo anemia y estoy en estudio de anemia, que es diferente, debería abordar incluso ileón distal como parte de estudio para descartar causas de anemia a ese punto. Creo que hace un momento hablaban de tuberculosis, que es donde se asienta en ileón distal, es una forma de presentación, es la anemia, entonces se tiene que abordar hasta ileón distal. Lo que tienen hacia el lado derecho es la imagen de la luz intestinal, de la luz del colon, con una imagen elevada que se aprecia en la colonoscopía, ¿no? Las lesiones de cáncer de colon pueden ser polipoideas, pueden ser infiltrantes, pueden ser ulceradas, pueden ser variables. Factores de riesgo, factores ambientales, ya dijimos, incidencia va a aumentar sobre los 50 años, por eso es que el punto de corte se tomaba los 50, más frecuente siempre en varones. Historia personal de adenoma colorectal, aquellos pacientes que han tenido colonoscopías previas y en las cuales se le han encontrado adenomas. Los pólipos los podemos dividir en dos tipos, adenomatosos y hiperplásicos. Los adenomatosos son los que tienen riesgo de malignizar y de ellos se dividen en vellosos, tubulovellosos y tubulares. Entonces, aquellos pacientes que ya tienen una historia personal de colonoscopías previas en las cuales se encuentran lesiones tipo pólipos adenomatosos, sobre todo vellosos y con displasia de alto grado, son aquellos pacientes en los cuales tienen mayor factor de riesgo para hacer cáncer.
Historia personal de cáncer, obviamente aquellos pacientes que han sido operados de cáncer de colon, generalmente se deben hacer chequeos de forma anual, los primeros 5 años después del diagnóstico y el tratamiento que se le haya dado. Historia familiar, que es lo que hablábamos, ¿no? Historia familiar es un 18%. Hay una enfermedad que es la poliposis adenomatosa familiar múltiple, que es solamente el 1%. Y el cáncer colorectal hereditario sin poliposis, que es el síndrome de Lynch, es 5%. La enfermedad inflamatoria intestinal también es un factor de riesgo para cáncer de colon, pero de las dos enfermedades que son más frecuentes dentro de esta enfermedad, que es la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa de la cabeza tiene mayor riesgo. Se dice que después de 10 años de diagnóstico de enfermedad de colitis ulcerativa, el riesgo de cáncer de colon se eleva mucho más. ¿Ya? Y hay que tener en cuenta que estos pacientes generalmente debutan a edades muy tempranas, generalmente entre 20 y 30 años. Estamos diciendo que sobre los 35 o 40 años su riesgo de cáncer de colon es mucho más elevado que la población general. Eso es lo mismo, pólipos adenomatosos, historia familiar de cáncer de colon. Hay que tener en cuenta también pacientes que tienen antecedentes de cáncer de mama, de cáncer de útero y de ovario, también tienen un mayor riesgo, es un factor de riesgo. Y lo que hablábamos de la dieta rica en grasas y colesterol también aumenta el riesgo, ¿no? Básicamente los genes implicados tienen que ver con el gen supresor APC. Ustedes tienen un colon, digamos, con una mucosa normal, un epitelio normal. Sobre eso se empieza a generar unas lesiones elevadas que van a ser los pólipos, que son un crecimiento anómalo de las glándulas. Y esto va a ir creciendo en el tiempo, va a transformarse probablemente en adenoma la mayoría. Generalmente en colon encontramos más adenomas. En estómago, por ejemplo, encontramos más pólipos hiperplásicos, ¿no? Por eso es que a veces cuando vemos pólipos en estómago no nos llama mucho la atención ni estamos tan pendientes de retirar todos los pólipos a veces hiperplásicos que encontramos, ¿no? A menos que alguno de ellos sea muy grande, tenga una mucosa un poco diferente, y en eso los retiramos. Pero en colon sí hay la regla de pólipo visto, pólipo extirpado. ¿Por qué? Porque ahí el riesgo es mucho más alto de cáncer, ¿no? Entonces, estas lesiones demoran en crecer. Generalmente, de un epitelio normal pasa a un epitelio displásico, es lo primero. De ahí a un adenoma temprano, generalmente son lesiones muy pequeñas, a veces de 3, 4, 6 milímetros, son lesiones muy pequeñas. Un adenoma intermedio, un adenoma tardío, estamos hablando de los grados de displasia, ¿no? Luego va un carcinoma y luego ya va a ser metástasis. Entonces, para que el epitelio normal o el epitelio displásico pase a un carcinoma, pueden progresar básicamente en aproximadamente entre 3 a 5 años. Entonces, razón por la cual también este punto de corte de tiempo nos lleva a nosotros a plantear las posibilidades de control en los pacientes con pólipos, ¿no? Entonces, aquel paciente que tiene pólipos, lo más probable es que va a seguir formando pólipos. No hay un tratamiento específico, no hay una medicación específica para poder suprimir la proliferación a nivel de las glándulas. Se le da sugerencias de, por ejemplo, no tabaco, ¿no? Mejores hábitos de dieta, pero si es un componente genético, entonces básicamente va a tener que ir a controles. Y los pólipos pueden ser de diferentes tamaños, pueden ser pediculados, pueden ser sésiles, pueden encontrarse en cualquier parte del colon, ¿no? Recto, colon derecho, colon izquierdo, colon transverso. Y va a depender del tamaño el tratamiento que le vamos a dar. Generalmente la mayoría de los pólipos los podemos tratar por vía endoscópica cuando son pequeños. Cuando hablo de pequeños hablo menores de 2 centímetros. Cuando hablamos de pólipos grandes, mayores de 2 centímetros, generalmente estamos hablando de lesiones que podrían ya tener cáncer in situ, podrían tener una displasia de alto grado, ¿no? Tiene mayor riesgo, más de 2 centímetros es un punto de corte para mayor riesgo. Entonces, los tipos de cáncer de colon, el 15% tiene que ver con un fenotipo y un error en la replicación. Básicamente, este tipo de cánceres van a ser menos diferenciados, van a ser de aspecto mucinoso, generalmente son los que van a estar al lado derecho, y el 10 a 20% van a ser con predisposición genética. Y el otro 85%, que es la gran mayoría, son bien diferenciados y de localización distal, o sea, hacia el lado izquierdo, ¿no? Y generalmente estos son los que se degeneran de pólipos, de los pólipos adenomatosos. Clasificación de la OMS en tumores de colon y recto, realmente hay bastantes. Tenemos desde los tumores epiteliales, que son los adenomas, como les dije. Felizmente los más frecuentes son los tubulares, los intermedios son los túbulos vellosos son más raros, los cerrados también. Obviamente el velloso y el cerrado son los que tienen mayor riesgo de malignidad. Después tenemos las neoplasias intraepiteliales glandulares de bajo y alto grado. Los carcinomas a la cabeza, lo más frecuente en colon va a ser los adenocarcinomas. Cerca del 90-95% de los cánceres de colon van a ser adenocarcinomas.
Los tumores carcinoides son una neoplasia neuroendocrina bien diferenciada, es poco frecuente, generalmente se ubican a nivel de recto, ¿no?, de la zona distal, pero generalmente son lesiones muy pequeñas. Cuando las encontramos a veces pueden medir 1 centímetro o 2 centímetros, asemejarse mucho a los pólipos. La diferencia es que son tan pequeñas, pero al encontrarlas tan pequeñas pueden ya haber dado metástasis hepática, metástasis pulmonar. Son lesiones muy agresivas. Los tumores no epiteliales tenemos los lipomas, los tumores GIST. Generalmente estas lesiones a veces crecen sin dar sintomatología, van a depender de la ubicación para que den sintomatología. A veces los tumores GIST debutan con sangrado, son tumores de la zona de la submucosa donde están los vasos, y cuando se erosionan en la superficie a veces debutan con una hemorragia digestiva baja, y cuando están en estómago o en duodeno con una hemorragia digestiva alta. Los linfomas, hay que tener en cuenta que el linfoma colónico no es muy frecuente. Generalmente los linfomas se asientan más en ilion distal, por eso es que el diagnóstico diferencial de linfoma es tuberculosis y también enfermedad inflamatoria, enfermedad de Crohn. Generalmente estas tres patologías, que son diferentes, de diferente tipo y de diferente tratamiento, se ubican o tienen predilección por ilion distal. Y la evidencia endoscópica es muy similar, son lesiones a veces ulceradas, ¿no? Es muy similar de las tres. El diagnóstico a veces final se termina haciendo por histología. Y las tres pueden darles fiebre, las tres pueden darles diarrea, las tres pueden dar anemia, cuadro malabsortivo, por la ubicación. Y los pólipos hiperplásicos, pólipos juveniles. Y hay que tener en cuenta dos cosas. En cuanto a factores genéticos, la enfermedad de poliposis adenomatosa familiar, aunque no es muy frecuente, que solamente se considera el 1% de los cánceres de colon, hay que tener en cuenta que para hacer el diagnóstico tienen que tener más de 100 pólipos a nivel colónico al diagnóstico. Lo malo de estas enfermedades es que debutan a muy temprana edad, segunda o tercera década de la vida, que la gran mayoría de las lesiones que van a tener son adenomas. Entonces, como tenemos realmente son de bajo riesgo, pero como son tantas lesiones y realmente no las vamos a poder extraer todas, estas lesiones van a seguir su curso natural. Y su curso natural es que en 5 años aproximadamente se transformen y se degeneren. Por lo tanto, el cáncer colorectal en estos pacientes es la evolución probablemente natural. Antes de los 40 años, la gran mayoría están haciendo cáncer de recto, cáncer de colon. Tratamiento, colectomía total profiláctica. Es decir, si yo le diagnostico a un paciente poliposis adenomatosa familiar, el tratamiento definitivo y la sugerencia médica es colectomía total. Sacar todo el colon y dejarlo con una ileostomía. Un poco difícil que los pacientes acepten este tratamiento, porque a los 30-35 años que alguna ileostomía de por vida es un poco difícil de manejar, pero es el tratamiento indicado, no hay otro tratamiento, no hay forma de resecar más de 100 pólipos en el colon. Y cuando tenemos este diagnóstico, digamos un paciente lo encontramos con este diagnóstico, la indicación es hacer un estudio genético, que aquí no lo hacemos, y lo que hacemos sí acá es mapear a toda la familia, ¿no? Todos los hermanos. Generalmente, si son varios hermanos, la gran mayoría van a tener lo mismo y muchos de ellos no tienen síntomas todavía, ¿no? Y en cuanto al cáncer de colon hereditario no polipósico, que es el síndrome de Lynch, es básicamente asociado a otros tumores como de endometrio, en tumores urinarios, de intestino delgado, ¿ya? Es más frecuente tumores mucinosos del lado derecho generalmente, y no son muy frecuentes este tipo de lesiones. Hay que tener consideraciones generales en esto, que básicamente es base genética, múltiples pólipos. No solo van a tener pólipos a nivel de colon, también se le pueden encontrar pólipos a nivel de duodeno, de intestino delgado. Van a tener manifestaciones extraintestinales, ¿ya? Esos obviamente tienen mayor riesgo de cáncer de colon. Y el diagnóstico básicamente son criterios clínicos patológicos y análisis molecular del gen. El test genético que nosotros no corremos, no hacemos. Entonces, como ya habíamos dicho, básicamente más de 100 pólipos para el diagnóstico. Generalmente autosómico dominante, se ve 1 en cada 10.000 nacimientos. La edad media de diagnóstico o de aparición de los pólipos, mejor dicho, son los 16 años, a edad muy temprana, y el diagnóstico puede demorar unos 10-20 años más hasta que debuten con sangrado, que generalmente como vienen a la consulta, o a veces ya vienen con diagnóstico de cáncer, ¿no? Sangrado, obstrucción, y hacemos el diagnóstico, encontramos ya un pólipo degenerado en un cáncer, ya se hace el diagnóstico ahí, pero ya es una etapa tardía, ¿no? 100% de estos pacientes van a hacer cáncer, o sea, todos van a hacer cáncer. Esa es su evolución natural, ¿no? Antes de los 50 años van a hacer cáncer. Por eso es que la cirugía es la medida preventiva.
El 80%, como les dije, van a ser pólipos duodenales de alto riesgo de cáncer duodenal también. Entonces, estos pacientes deben ir a estudio colónico, estudio endoscópico alto, ¿no? Y hay que tener también en cuenta que a veces pueden hacer tumor de tiroides, tumores cerebrales, hepatoblastomas, entre otras cosas, ¿no? Y hay una enfermedad atenuada de esto que se ve en un porcentaje menor, su riesgo es menor, pero realmente el 80% no es disminuirlo mucho. Y este tipo de lesión, de enfermedad atenuada, entre comillas, son aquellos que pueden tener entre 10 a 99 pólipos en el colon, ¿no? O sea, no llegan a los 100 que pide el criterio mayor de la enfermedad polipósica familiar. Entonces, si yo tengo individuos con historia familiar y sin encontrarse mutación familiar, por eso es que es importante los estudios genéticos que no tenemos. Idealmente estos pacientes deben ir a sigmoidoscopía cada 2 años a partir de los 10 a 15 años. ¿Por qué? Porque tienen riesgo familiar, ¿no? Hasta los 40 y luego de los 40 se empieza a espaciar cada 3 a 5 años, ¿no? Si se detectan nuevos pólipos, la colonoscopia total se debe hacer y el seguimiento de tratamiento va a depender de lo que encontremos como cualquier otro paciente, ¿no? En individuos que sí tienen prueba genética positiva, son los que tienen mayor riesgo. En esto se debe hacer igual la sigmoidoscopía, y una vez que se han identificado los pólipos adenomatosos, la colonoscopia debe ser el examen de elección y debe ser anual, ¿no? Hasta que el paciente se someta a cirugía. ¿Qué hacemos a veces, no? El paciente es renuente al tratamiento quirúrgico completo del colon. Lo que hacemos a veces es hacer colonoscopías, ubicar las lesiones más grandes, tratar de retirarlas o extirparlas por polipectomía, tratar de tomar biopsia de las lesiones más sugestivas de malignidad, o sea, las que son más grandes, las que tienen ciertos criterios endoscópicos que nos hagan presumir de displasia, y se van retirando, ¿no? Otra opción a veces lo que hacen es retirarle el colon y dejarle el recto y hacer un reservorio rectal, tratar de limpiar el recto, los pólipos mediante polipectomía, y tratar de estirar un poco el tiempo para evitar hacer una colectomía total, ¿no? Son formas que se pueden tratar de ayudar al paciente, pero al final todos terminan en una colectomía total. El síndrome de Lynch, este síndrome tiene acelerado la secuencia de adenocarcinoma. Es decir, si lo normal es de que más o menos la evolución lenta vaya entre 5 a 10 años en formar un cáncer, este lo hace en 35 meses, o sea, una lesión generalmente es mucho más acelerado, ¿no? Y por eso es que como es más acelerado y desde edad más temprana, los exámenes de chequeo deben ser más frecuentes, 1 a 2 años, comenzando a edades muy tempranas, ¿no? 25 años o 5 años del cáncer más joven, ¿no? Entonces, básicamente, estas enfermedades familiares son más agresivas y son de inicio más temprano, por lo cual sus chequeos y sus recomendaciones de despistaje salen fuera de lo normal, de lo que hacemos en la población en general, ¿no? No se recomienda ni en esta enfermedad el uso de AINES como profiláctico. Y esta es la secuencia básicamente de adenocarcinoma. Lo que decíamos, del epitelio normal empieza a haber una proliferación del epitelio de forma aberrante, ¿no? Como tiene que ver con la mutación del gen APC, y luego se empieza a formar un pólipo chiquito, un adenoma, que es pequeño, que si lo encontramos en este tamaño es muy fácil de extirpar con una pinza o con una polipectomía que no tiene mayor riesgo. Luego, debido a una mutación del gen KRAS, va a ir creciendo, va a ir aumentando de tamaño, pero la progresión de aquí a aquí son muchos años, ¿no? Entonces, y una vez que lo encontramos ya aquí, puede progresar obviamente a un cáncer de colon. Si ustedes se dan cuenta, y esta zona roja termina siendo la infiltración de células neoplásicas, y ya no está solo en la mucosa, que es esto, sino ya empieza a agarrar su mucosa y la muscular, entonces ya empieza a hacer invasión. Esta lesión ya no se puede extirpar, por más que parezca que podría uno retirarla de igual forma que esta. Eso ya no, porque lo que nos importa siempre, en tanto en polipectomías, en cirugías, es tener bordes libres de lesión, que en este caso no lo vamos a poder conseguir. ¿Ya? Progresión de aquí hasta acá puede ser entre 5 a 10 años aproximadamente. Por eso cuando hablemos de screening, ahí tiene que ver básicamente ese tiempo de progresión, ¿no? Prevención, AINES no está aprobado, ya, por lo tanto no está recomendado. Hay que tener en cuenta que los AINES tienen riesgo gastrolesivo, por lo tanto no es que tienen una gran recomendación. Antioxidantes, calcio, vitamina C, vitamina E como antioxidantes pueden servir, pero no están recomendados dentro de las guías como para uso preventivo, recomendado totalmente, ¿no? Hay que tener en cuenta algunas cosas. En cuanto a la anatomía patológica, las lesiones de colon pueden ser, los tumores pueden ser o lesiones ulceradas o lesiones de tipo polipoide, que es como un pólipo muy grande, de tipo infiltrante y de tipo coloide. Y este tipo de forma de presentación va a depender de la ubicación. Generalmente los de colon proximal son de tipo polipoide, son de tipo grande. ¿Por qué?
¿Por qué creen que el cáncer de colon proximal es de tipo polipoide? Porque la luz de colon derecho es una luz muy amplia, por lo tanto le da chance a que la lesión pueda ir creciendo. En cambio, las de colon izquierdo generalmente son ulcerosas, producen constricción, son estenosantes. La luz del colon del lado izquierdo es mucho más pequeña, por lo tanto, estas lesiones generalmente que son estenosantes van a producir en el paciente una forma de presentación obstructiva o suboclusiva, ¿no? El cáncer infiltrante de cirro en recto generalmente o en la unión recto-sigmoidea se caracteriza por un engrosamiento de la pared intestinal difuso. Generalmente abarca toda la circunferencia del recto o del recto sigmoides, por lo tanto, como abarca toda la circunferencia, su forma de presentación va a ser igual, suboclusiva o obstructiva, ¿no? Y el tipo coloide generalmente son tumores voluminosos, blandos, de aspecto como una gelatina, ¿no? Como les dije, más del 90% son adenocarcinomas, eso es lo más frecuente, y el otro 5% pues están todo lo que son linfomas, tumores carcinoides, tumores tipo GIS, etcétera, ¿no? Sintomatología, entonces, eso hay que tener en cuenta, va a depender de qué cosa. 1, tamaño de la lesión, y 2, va a depender de la localización. Entonces, los síntomas realmente pueden ser muchos, puede ser desde diarrea, estreñimiento. Lo que siempre hay que preguntar es si ha habido un cambio en el hábito intestinal. Es diferente a decir que es un paciente que tiene, por ejemplo, colon irritable y su patrón es diarrea y casi siempre hace diarrea, que no es un síntoma que me alarmaría, versus que sea un paciente que defeque de forma normal 1 o 2 veces por día y hace 3 meses empieza a hacer cuadros de diarrea intermitente, ¿no? Con baja de peso y con otros compromisos, anemia, etcétera, hiporexia. Entonces eso sí tiene un componente diferente, ¿no? Entonces lo que hay que preguntar más si hay diarrea o estreñimiento es: ¿ha habido un cambio en el hábito intestinal? ¿Ha habido un cambio en la forma como el paciente defeca? Obstrucción intestinal generalmente es una forma de presentación de las cánceres del lado izquierdo, tanto de colon sigmoides, de colon descendente y de unión recto-sigmoidea. Dolor abdominal por distensión básicamente es un síntoma general. Lo puede tener un montón de enfermedades, no solamente el cáncer de colon, ¿ya? Presencia de sangre en heces, que puede ser desde la forma microscópica, que es la sangre oculta en heces, hasta la forma macroscópica, que puede ser hematoquesia, que podría ser rectorragia. En algunos casos puede haber melena en cáncer de colon, sobre todo en cáncer de colon del lado derecho con tránsito lento, podría haber melena, pero lo más frecuente es que veamos a veces rectorragia, hematoquesia. Rectorragia lo más frecuente cuando es cáncer de recto, y a veces hay mal diagnóstico, piensan que la rectorragia solo es por hemorroides, y como el paciente refiere pujo, refiere rectorragia, que aparece con la defecación, que hay dolor rectal y que a veces se siente como un bulto en la zona perianal, se asume como patología hemorroidal cuando no se examina al paciente, cuando en realidad lo que está pasando es un cáncer de recto que está creciendo y está saliendo hacia la parte externa, y por eso es que el paciente siente un bulto. El cáncer de recto es muy doloroso, hay mucho dolor, hay rectorragia, hay mucho compromiso a nivel rectal, hay pujo, hay tenesmo. Anemia. Hay que tener en cuenta el síntoma de anemia. Anemia también es un síntoma de muchas enfermedades, pero acuérdense, un varón pasado los 40 o 50 años con anemia hay que buscar colon, estómago y próstata, ¿no? Hay que buscar, porque generalmente van a tener anemia como síntoma de un cáncer de colon derecho, porque si va a ser rectorragia, hematoquesia, lo más probable es que el paciente termine viniendo a la consulta de forma muy pronta. Pero si tiene anemia, viene a la consulta cuando ya tiene los síntomas de anemia, que generalmente hay astenia, decaimiento, sueño aumentado, etcétera, y lo va a presentar cuando tiene a veces hemoglobina en 7, hemoglobina en 6, y vienen recién a la consulta. Entonces, anemia en varón es bien raro, entonces hay que echarse a buscar. Anemia en varón no es algo, no es tan frecuente como en mujeres, ¿no? Anemia en mujeres, si están en una edad que todavía menstruan, lo primero a la cabeza, causas ginecológicas, lo primero. Después de ginecología empiezan los abordajes a nivel digestivo, generalmente es así. Pero en varón anemia, pasado los 50, hay que buscar una causa, generalmente una neoplasia oculta. Uno a la cabeza puede ser próstata, pero puede ser también estómago y puede ser colon, ¿no? La anemia generalmente es un síntoma más de los cánceres del colon derecho, ¿no? Esa es una forma de presentación. Y pérdida de peso sin causa conocida, pues la baja de peso es un síntoma en general para varios cánceres, no solamente los colónicos o los digestivos, ¿no? Y esta es la frecuencia. Básicamente lo que más vamos a ver es dolor abdominal y cambio en el hábito intestinal. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa: hay un síntoma que se llama diarrea por rebosamiento, que generalmente se ve en los cánceres de colon izquierdo. ¿Qué significa? A veces el paciente viene y dice: he ido al baño 20 veces,
y el médico dice, ah, perfecto, entonces está con diarrea. Pero si ahondan un poco más en la historia y preguntan un poco más, probablemente no sea realmente una diarrea. Lo que pasa es que a veces hay una obstrucción por una lesión infiltrante que está creciendo a nivel de colon izquierdo o de recto sigmoides y obstruye la luz parcialmente, formando como un reloj de arena, una cintura. Por lo tanto, el paciente no defeca, toma laxantes, porque cuando no van al baño y se ciñen, lo primero que un paciente hace es conseguir un laxante para poder evacuar, y lo único que hace es, como quien dice, aflojar un poco las deposiciones, pero estas no pueden pasar completamente por la estrechez. Por lo tanto, el paciente va yendo al baño de forma muy poquito. Entonces, no es una diarrea, realmente el paciente va al baño y no evacúa casi nada. Lo que más sale es moco, un poco de heces, a veces manchan las truzas, y ellos lo consideran como diarrea. 20 veces hacen eso al día, entonces ellos dicen que tienen 20 veces de episodios de diarrea, y realmente no es una diarrea. Entonces hay que preguntar realmente cómo es el patrón defecatorio del paciente. Astenia, anemia, baja de peso, como dijimos, pueden ser síntomas de muchas cosas. Hay que tener en cuenta que no solo debutan con estos síntomas, hay síndromes paraneoplásicos asociados al cáncer de colon, como la acantosis, que también se ve en cáncer de estómago, tromboflebitis, dermatopolimiositis, miopatías, y muchas veces estos síndromes paraneoplásicos pueden aparecer antes o durante el diagnóstico, no necesariamente tienen que ser muy asociados al momento del diagnóstico. En cuadro clínico hay que tener 3 cosas en cuenta: enfermedad metastásica, cáncer sincrónico y cáncer metacrónico. La enfermedad metastásica se ve en un 20% y puede producirse por diseminación tanto hematógena, linfática, así como contigua y transperitoneal. Sitios generalmente de metástasis: nódulos linfáticos regionales, hígado, pulmón y peritoneo. Por lo cual, cuando yo tengo un paciente con diagnóstico de cáncer de colon, yo necesito establecer si hay metástasis o no. Exámenes que puedo pedir para ver metástasis en estas zonas: tomo generalmente, ¿no? La eco les ve hígado, sí les puede ver, les puede dar idea de que si hay alguna lesión sugestiva de metástasis, sí, completaría con una tomo, sí, pero en cuanto a ganglios, la ecografía no les va a servir. En cuanto a peritoneo, probablemente si hay ascitis es un síntoma de una carcinomatosis, que hay infiltración peritoneal. Les puede servir la ecografía para ver básicamente el líquido, ¿no? Pero idealmente lo que nosotros manejamos es tomografía. ¿Para qué? Para ver extensión de enfermedad, ¿no? Ese es uno. Cáncer sincrónico se ve hasta en un 5%, que son 2 o más tumores primarios distintos separados por la mucosa normal y no debida extensión directa a metástasis. ¿Qué significa? Que al momento que yo hago el diagnóstico, digamos, en un cáncer de colon izquierdo, lo ideal es establecer y terminar una colonoscopia hasta el lado derecho, por esta razón. Porque en el 5% de los pacientes no solo puede tener la lesión en el lado izquierdo, podría tenerla también en el lado derecho. Y si yo no completo el examen y solamente llego hasta el lado izquierdo, el cirujano puede operar el lado izquierdo y de pronto a los meses resulta que tenía una lesión en el lado derecho. Y el abordaje debería haber sido probablemente diferente. Si no se puede completar el estudio colonoscópico porque la lesión obstruye demasiado la luz y no deja pasar el equipo, se podría hacer el diagnóstico con otros exámenes. ¿Cómo cuáles exámenes creen que se podrían hacer? ¿Cómo evalúo el otro lado si yo no puedo pasar con la camarita? Resonancia no nos sirve mucho en abdomen, al menos en esta parte. Varitado de contraste, ¿por qué? Porque el varitado es básicamente como un enema con bario y con aire que les permitiría llegar hacia el otro lado del colon para establecer básicamente cáncer sincrónico. Y la tomo en sí también les podría determinar si hay algún engrosamiento de pared que podría dar la idea de que hay un cáncer al otro lado, ¿no? Y el cáncer metacrónico se ve básicamente cerca del 3%, es un nuevo tumor desarrollado por lo menos 6 meses después del diagnóstico inicial. Es ser bien piña que tengas un cáncer metacrónico. ¿Qué significa? Yo le hago la colonoscopía, le evalúo todo y no le encuentro ninguna lesión. Perfecto, lo operan. Más o menos en los 6 meses después del diagnóstico aparece otra lesión. Entonces eso se llama cáncer metacrónico en los primeros 5 años. Eso se puede ver si, a pesar de que se haya hecho el estudio completo, la colonoscopia completa, la tomografía, el tratamiento, podría eventualmente aparecer eso. A raíz del cáncer sincrónico es por eso que se debe hacer o tratar de hacer el diagnóstico total de la evaluación total de colon, ¿no? Diagnóstico diferenciales, pues hay muchos que comparten síntomas, ¿no? Desde lesiones de masa, tumores benignos, hablamos de los tumores GIS, que son los submucosos, que son tumores benignos generalmente cuando son menos de 5 centímetros, sobre los 5 centímetros ya tienen cierto riesgo de malignidad. Diverticulosis, la enfermedad diverticular complicada puede también debutar con sangrado, puede debutar con dolor, entonces sí, pero no tiene evidencia de masa. Estenosis, acuérdense que las enfermedades inflamatorias, por ejemplo el Crohn, tiene
hace estenosis. Creo que algo comentó el doctor en la clase. Las tuberculosis también debutan con estenosis a veces, pero a diferencia de, generalmente las tuberculosis colónicas hacen úlceras, es una forma de presentación a nivel de todo el colon de forma parchada, ¿ya? Isquema, radiación, realmente hay un montón de cosas que podrían dar o sugerir un diagnóstico diferencial de cáncer de colon. Hay que tener en cuenta muy bien esto, lo del sangrado rectal. Evitar confundirse el sangrado rectal entre hemorroides y cáncer de recto porque es algo muy diferente, ¿ya? Y hay enfermedades ulcerativas como colitis infecciosa, colitis ulcerativa que pueden darles también sangrado rectal. Y una cosa que se ve a veces también y que no es muy frecuente, pero se ve más a veces en gente estreñida, estreñimiento crónico con impactación fecal, o en ancianos son las úlceras rectales solitarias. También se ven úlceras rectales en pacientes código con el CD4 muy bajo. También se pueden ver sangrados rectales, ¿no? En cuanto a screening y pruebas diagnósticas ya hemos dicho un poco. Básicamente los diagnósticos para pacientes sin síntomas, ya lo dijimos, asintomático, screening, desde Tébeno, ¿ya? Y sigmoidoscopía, que evalúa hasta el ángulo esplénico, eso es lo más importante. Pacientes con síntomas ya cambia la visión, ya no es solamente la sigmoidoscopía. Si yo tengo un paciente con síntomas o tuviera un Tébeno positivo, debo hacer una colonoscopia completa o un enema de bario. Enema de bario generalmente lo hacemos cuando no tenemos acceso a la colonoscopía, ¿no? Si estoy en un lugar donde no hay colonoscopía y tengo enema de bario, que es la radiografía de colon a doble contraste, también se usa y también está puesto como un método de screening, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que te pueden dar falsos negativos. ¿En qué casos? Generalmente las lesiones menores de 6 milímetros hasta 1 centímetro, generalmente la radiografía no los va a ver. Y lo otro es que si el paciente no está bien preparado y hay heces en el colon, puede darle falsas imágenes sugestivas de una tumoración. A diferencia de la colonoscopía, que te permite ver bien la preparación, ver lesiones muy pequeñas y también eventualmente aspirar secreción si es que todavía quedará el colon no muy bien preparado. Estos test de laboratorio realmente no son pruebas de screening, o sea, el hemograma ¿para qué me sirve? Para ver anemia, pero no se considera que cada año yo le voy a hacer un hemograma al paciente, no está considerado dentro de eso. Pruebas de función hepática también, pero no son de screening, y los marcadores tumorales no sirven para hacer screening, o sea, no significa que yo a mi paciente le voy a pedir el CA todos los años, ¿no? La fosfetoproteína para ver hígado, o todos los marcadores tumorales, y con eso si alguno me sale alto, pues empiezo a hacer exámenes específicos. No sirven para eso. Los marcadores tumorales sirven cuando hay un diagnóstico, digamos, si tengo un paciente con cáncer de colon y un CA, obviamente va a estar alto, y para el seguimiento posterior al tratamiento. Si es tratamiento quirúrgico post-resección, ese CA debería llegar a su valor normal, ¿no? Post-quimio, post-radio y post-cirugía, dependiendo cuál sea el método de tratamiento, debería llegar a su valor normal. Y esa es la forma como los oncólogos hacen seguimiento a sus pacientes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año, y lo van haciendo de forma anual, igual que la colonoscopía. Si el CA se eleva, entonces significa que puede haber una recidiva, ¿no? en el paciente. Básicamente para eso nos sirve, ¿ya? Entonces, tenemos muchas formas de prevención y tratamiento, ¿no? La prevención primaria es básicamente sugerirle al paciente cambio de estilo de vida, ¿no? Disminuir la obesidad, mejorar el ejercicio, mejorar la alimentación, etcétera. El screening secundario básicamente entra en lo que es ya básicamente pruebas de exámenes como la sangre oculta, la sigmoidoscopía, el doble contraste, ¿no? Otro tipo de marcadores en heces que por ejemplo acá no los tenemos, y el tratamiento va a depender de lo que encontremos. Si encontramos pólipos, extirparlos; si encontramos cáncer, darle tratamiento quirúrgico con quimio o radio, dependiendo de lo que encontremos, o va a depender si son lesiones de tipo familiar como la poliposis, hay que hacer estudios genéticos y tratamiento dependiendo de esa lesión, ¿no? Entonces eso va a depender que mi paciente pueda, bueno, mejorar, ir a la cronicidad, morir o curar. Entonces va a depender de eso, ¿no? Entonces la prevención primaria es algo que se puede hacer, y la prevención secundaria es algo que se debería instaurar de forma en todos los pacientes, ¿no? De cierta edad. Esto es lo mismo básicamente para que tengan en cuenta que anualmente se deben hacer estos exámenes de sangre oculta, y la colonoscopía se sugiere que sea cada 10 años. O sea, no significa que ya lo hago este año y al otro año le vuelvo a hacer y todos los años lo voy a hacer. A los 10 años, entre 10 años, y el colon a doble contraste cada 5. Ahora, si yo le encuentro este año, encuentro un pólipo adenomatoso con displasia, sí se debe hacer un control al año,
No está bien estandarizado todavía eso, pero generalmente lo hacemos cada año. Y si el siguiente examen sale negativo, podría yo distanciar un poco el screening, el chequeo cada 2 o 3 años, ¿no? Entonces va a depender de los hallazgos de cada colonoscopía, ¿no? Hay que tener en cuenta que la sangre oculta en heces es un método bastante económico, es bastante accesible, o sea, hay en todos los sitios, hay buena adhesión por parte de los pacientes para hacerse ese examen. Las desventajas es que uno puede ser afectado por la localización del tumor, puede darle unos falsos positivos, falsos negativos, debido a que si el paciente no hace la dieta correcta con suspensión de carnes rojas, o si toma suplementos de hierro, o algunas frutas y vegetales crudos, también pueden dar un falso positivo, y de igualmente también me pueden dar falsos negativos. Entonces la sugerencia a veces es, si el paciente tiene una prueba de Tevenon positiva, a veces se le sugiere repetirle otra prueba y de acuerdo a eso ver. O en algunos sitios le hacen 2 pruebas separadas, ¿no? Le hacen un día un dosaje y al siguiente día deja otra muestra de ese para la prueba, para corroborar con 2 pruebas y tener una mejor, un mejor resultado en cuanto a lo que vamos a encontrar. El test fecal inmunohistoquímico básicamente es una prueba en heces que utiliza un anticuerpo contra la globulina humana. Este es más específico, ¿ya? En este caso tiene menos falsos positivos. Se hace aquí en nuestro país, ayuda a detectar mejor lo que son adenomas y no se tiene que hacer, por ejemplo, dieta ni nada de eso en los pacientes, ¿no? Entonces es mucho más fácil de hacer en los pacientes con la dieta engorrosa o la suspensión de medicamentos que a veces le sugerimos a los pacientes. Y esto es para que tengan una idea. En Japón, por ejemplo, el programa de cribado, el programa de screening empieza a los 40, a diferencia de nosotros aquí que empezamos a los 50, y ellos tienen como regla pedir 2 pruebas de sangre oculta en heces de días consecutivos, y eso ayuda a mejorar un poco su tasa de encontrar el cáncer. La colonoscopía termina siendo para ellos el método de elección. Ellos no van por sigmoidoscopía ni radiografía de colon paritado, ellos de frente van con colonoscopía. Pero sí es controvertido todavía el intervalo de una colonoscopía a otra, a diferencia de las guías americanas que dicen cada 10 años. En ellos todavía no hay un corte exacto. Y el cáncer de intervalo, que ellos le llaman, o el cáncer post-colonoscopía, tiene que ver con que a veces hacemos colonoscopías en colon que no están muy limpios, por lo tanto podría eventualmente no observarse correctamente un pólipo pequeño y pasar desapercibido. Por lo tanto, si yo lo dejo 10 años y el pólipo está ahí, probablemente cuando le haga el control, porque yo asumí que no hay nada, podría encontrar una lesión muy grande o un cáncer incluso de colon, ¿no? Entonces, a raíz de eso, es lo que ellos llaman el cáncer de intervalo, y tiene relación directa con la visualización de las colonoscopías, ¿no? Por eso es que idealmente debe estar bien limpio el paciente para poder observar. Estamos hablando de lesiones muy pequeñas de 4 o 5 milímetros, que si hay restos fecales realmente no las vamos a ver, ¿no? Y la colonoscopia, como muchos ya han ido por gastro, básicamente es un equipo flexible actualmente, es un equipo de video y que permite abordar básicamente desde recto hasta colon derecho, incluso hasta ileón distal, ¿no? Pudiendo ser tanto de diagnóstico como también de a veces tratamiento para los pólipos, ¿no? Y estos básicamente son los métodos que tenemos. La proctosigmoidoscopía, que es la sigmoidoscopía que todos conocen, que sí se puede usar como método de chequeo. La colonoscopía, que es el método completo, que idealmente en algunos países prefieren usar de frente colonoscopía, debido a que si de repente yo hago una sigmoidoscopía, preparo al paciente solo por el lado izquierdo y de repente encuentro un pólipo, lo que dice es que yo debo completar el estudio. Y si no está preparado, significa al paciente invadirlo otra vez, hacerle una nueva preparación, un costo más alto para el sistema y resulta un poco más engorroso. Entonces en algunos países prefieren hacer una colonoscopia completa de diagnóstico, ¿no? Que ya se encuentran una lesión, pueden abordar el lado derecho también. Como les dije, la radiografía de colon a doble contraste tiene su limitación en lesiones menores de 1 centímetro, puede a veces quedar en duda, y la colonoscopia virtual también se usa. Hay muchos pacientes que no desean hacerse colonoscopia convencional y prefieren una colonoscopia virtual, que es mediante una tomografía con reconstrucción. Es un método rápido y seguro para la evaluación, pero también tiene problemas con lesiones menores de 6 milímetros. Y si eventualmente yo encuentro una lesión en el colon, el paciente va a terminar yendo a una colonoscopia convencional para hacer una toma de muestra o un tratamiento. O sea, al final probablemente pueda terminar yendo a un examen endoscópico. Las clasificaciones básicamente es el TNM, ¿no?
el T de tumor, el N de ganglios y el M de metástasis, y que es básicamente la clasificación de acuerdo a la invasión que tenemos. Y esto nos va a servir a nosotros para ver los estadios en que se encuentra el paciente. Y de acuerdo a los estadios podemos nosotros establecer tratamientos en el paciente. Obviamente un estadio 4 probablemente solamente sea un tratamiento paliativo, ¿no? Un estadio 0, un estadio 1 van a terminar siendo posibles tratamientos completos, tratamientos curativos. Pronóstico. Entonces, si yo encuentro un paciente con un estadio 1, el 90% de los pacientes probablemente tengan una supervivencia a los 5 años, ¿no? Es por eso que encontrando las lesiones a estadios más tempranos, yo le ofrezco al paciente una mejor sobrevida en el tiempo, ¿no? Los estadios 4 básicamente no son curables y básicamente son tratamientos paliativos que pueden variar desde radioterapia para reducción de tumor, por ejemplo en recto, hasta ostomías o colostomías de funcionalizantes. Digamos, si tengo de repente un tumor en el lado izquierdo y tengo ya metástasis hepática, el paciente tiene 80 años, se debutó con cuadro obstructivo y ese paciente no es tributario de tratamiento de resección y nada de eso. Lo que se hace es una colostomía, básicamente para que el paciente no se obstruya, porque llega por obstrucción de emergencia, y a veces quimioterapia para reducción de tumor y calidad de vida, ¿no? Entonces va a depender mucho de la edad del paciente y del estadio en que se encuentra al momento del diagnóstico. Los pólipos adenomatosos, básicamente, como dijimos, son los más frecuentes. Lo que ustedes pueden ver aquí en el diagrama son varios pólipos, que eso generalmente se ve así en la enfermedad polipósica familiar, muchos pólipos en todo el colon desde que uno entra por recto, ¿ya? Como dijimos, más de 2 centímetros, cuando el pólipo mide más de 2 centímetros, la mitad de ellos van a tener chance de tener neoplasia. A veces tienen tienen células de adenocarcinoma en uno de los lados del pólipo, y a veces con la polipectomía terminamos todavía haciendo tratamiento curativo. Entonces, estos son los tipos de lesiones que nosotros, por ejemplo, podemos ver en una colonoscopía, ¿no? Desde lesiones pediculadas, que parecen como un arbolito, lesiones subpediculadas que tienen la base más ancha, lesiones sésiles, ¿no? Que es una base mucho más ancha. Entonces, obviamente para resección es mucho más fácil sacar esta, que está más pegada. Mientras más amplia sea la base, más contacto tiene con la mucosa, mayor riesgo de complicación en una polipectomía, que puede ser desde una perforación hasta un sangrado, ¿no? Que son generalmente las complicaciones más frecuentes. Y tenemos lesiones planas, ¿no? Como ustedes ven acá, lesiones planas, lesiones deprimidas, lesiones combinadas que son planas y elevadas, que básicamente pueden ser precoces, lesiones precoces de cáncer, ¿no? Entonces, eso básicamente es como nosotros podemos definir las lesiones que encontramos a nivel colónico. Pero idealmente una lesión de este tipo, si es pequeña y se puede resecar en el momento del examen, idealmente se reseca, y si son más grandes y también se pueden resecar en otro sitio, por ejemplo en neoplásicas, el paciente entra, se encuentra este tipo de lesiones y se reseca todas las lesiones que se encuentren, se mandan a analizar, ¿no? Para no hacerle al paciente un segundo examen, una segunda preparación y un segundo disconfort. Ahora, también tenemos otras formas para hacer diagnóstico que nos ayudan, que como habrán visto de repente en las prácticas, que son unas clasificaciones que tenemos, pero endoscópicas, que es gracias a unos haces de luz que tenemos en los endoscopios para poder cambiar de coloración y poder verificar mejor el tipo glandular frente al cual estamos. Anteriormente se hacían con azul de metileno, con rojo índigo de carmín, y se instilaba la sustancia en la mucosa y se pintaba y se podía identificar mejor los patrones. Actualmente se hacen con haz de luz que están dentro del equipo y básicamente solamente con el cambio de un botón, y puedes identificar mejor. Y te puede dar una idea de qué patrón o qué estructura podría estar más asociada a una lesión que va a tener cierto grado de displasia. Y que básicamente se ven así, ¿no? Se ven las glandulitas trabeculadas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, vasos, tengo una arquitectura toda deformada, todo irregular, que no sigue un orden, probablemente ese tipo de lesión vaya a ir ser compatible con una lesión que va a ir a malignidad. Eso es básicamente lo que hemos visto. Básicamente todos estos métodos de screening que se han hecho también han servido para reducir la mortalidad, sí, pero para también reducir lo que ven en muchos países, el costo por paciente, ¿no? O sea, el ahorro por cada paciente. Entonces, dijimos que los cánceres familiares, la poliposis familiar, el cáncer de colon hereditario no polipósico, escapan a
a este punto de corte de 40 y 50 años. Básicamente sus screenings son a edades muy tempranas, 10, 15 años o en la adolescencia, ¿ya? Y terminan siendo contacto rectal, colonoscopía anual, y si hay pólipos termina siendo anual siempre, y si no hay pólipos cada 3 años. Entonces en ellos básicamente escapa de la regla general que mantenemos. Lo que ya les había dicho, los adenomas siempre son los más frecuentes en colon, y de ellos felizmente los más frecuentes son los tubulares, y gracias a Dios estos son los que tienen menos riesgo de malignización, a diferencia de los vellosos, que son una prevalencia pequeña pero tienen mayor riesgo. Generalmente la forma de presentación de los vellosos, cuando se encuentran por ejemplo en recto o en colon del lado izquierdo, muy cercano a la unión recto-sigmoidea, es rectorragia y mucosidad. El paciente va a referir que va al baño y a veces no hace defecación, pero sí hace secreción mucoide con moco y con sangrado, ¿no? Entonces a veces vienen con ese tipo de características de deposición, entre comillas, que ellos dicen, y terminan siendo adenomas vellosos. Incluso yo tuve un paciente de 25 años, un joven que vino por rectorragia. Rectorragia, lo primero a pensar siempre es pues, hemorroides, ¿no? Examen externo, no había nada. Tracto rectal, no había nada. Perfecto. Lo que sigue en un paciente tan joven con rectorragia y que no le encuentro nada al examen físico es una proctoscopía, es un examen rectal bajo, ¿no? Jamás a un paciente de esa edad le vamos a pedir una colonoscopía de inicio. Proctoscopía negativa, ¿no? No había fisuras, no había hemorroides internas, no había nada, pero el paciente había hecho rectorragia en 3 oportunidades. Perfecto, el siguiente que sigue, sigmoidoscopía flexible hasta el ángulo, hay que seguir subiendo. Y se le encontró en el sigmoides medio una lesión de más de 5 centímetros de aspecto velloso, una lesión grande, ¿no? 5 centímetros, ya eso no es para resección endoscópica, eso es muy grande. ¿Y por qué no nos atrevemos a sacar lesiones grandes si de repente son con tallo, no? Porque a más grande el tallo, más grande la arteria. A más grande la arteria, mayor riesgo de sangrado, ¿no? Y también a más de 2 centímetros, mayor riesgo de infiltración. O sea, significa que ya la lesión, las células neoplásicas, si es que hay, probablemente ya no estén solo en el pólipo, sino también en el tallo, estén infiltrando la mucosa. Entonces el sacarlo no lo va a ayudar, el sacarlo no va a resecar, y el sacarlo igualito el paciente va a terminar yendo a tratamiento quirúrgico. Entonces, por ejemplo, este paciente escapaba a toda regla, 25 años, sin riesgos familiares, no tenía antecedentes, sus hábitos como cualquier joven de 25 años, y primer episodio de rectorragia, ¿no? No debutó con obstrucción, tratamiento, tomografía negativa para metástasis, tratamiento de resección colónica de ese segmento. Tratamiento, cirugía, generalmente es el tratamiento de elección y se puede asociar con tratamiento de quimioterapia adyuvante, que actualmente generalmente siempre se da quimioterapia de apoyo, a veces 6 sesiones, 4 sesiones, y la radioterapia tiene una buena función para cáncer de recto. Pacientes con cáncer de recto responden muy bien a radioterapia, y la gran mayoría solo necesitan radioterapia. En otros casos a veces usan la radioterapia para reducir tumor, porque generalmente el recto es muy corto, ¿no? Hablamos de 13 centímetros desde el margen anal hacia arriba. Si yo tengo una lesión que está creciendo y que sangra y yo tengo que resecarla, es muy difícil trabajar esa zona para el cirujano. A más grande la lesión, menos espacio me deja para hacer anastomosis, ¿no? Entonces, los bordes libres en un cáncer de recto generalmente son 2 centímetros, porque no le podemos dar más, porque si le damos más ya nos quedamos sin recto, y hacia dónde unimos. Entonces, a veces se usa la radioterapia no solo de tratamiento definitivo, sino a veces se usa para reducción de tumor. Lo reducen un poco, tienes más espacio o más tela, como dice el cirujano, para poder hacer tu anastomosis, y luego de eso operas, ¿no? Pero yo he visto muchos cánceres de recto que solo con radioterapia responden. De la lesión que ustedes veían, 6 meses después de radioterapia está limpio, no se encuentra nada, es una ulcerita que ya está terminando de cicatrizar, ¿no? Entonces, y para colon, la resección debe tener 5 centímetros de bordes libres, porque en colon tú tienes mucho espacio, ¿no? Tienes la lesión en colon del lado izquierdo y puedes irte hasta arriba, ¿no? Generalmente se hace hemicolectomía izquierda, te vas hacia arriba y hacia abajo, tienes mucho espacio, pero en recto tenemos muy poco. Por eso es que a veces usan la radioterapia de apoyo para reducción de tumor. Entonces la quimio y la cirugía, básicamente a partir del estadio 2 se usa quimioterapia complementaria ya en todo. Solo el estadio 1 utilizaría solo cirugía, pero aún así actualmente están dándole quimioterapia de apoyo casi a todos, ¿no? Estadio 4 obviamente paliativo, que puede ser desde radioterapia paliativa, cirugía paliativa, ya ahí ya no se piensa en una opción curativa. Diferentes tipos de resecciones, puedes tener hemicolectomía del lado izquierdo, hemicolectomía del lado derecho, hemicolectomía ampliada derecha o hemicolectomía ampliada izquierda. Entonces va a depender de la ubicación de donde esté el tumor, ¿no?
pero como se dan cuenta hay mucho espacio, en cambio en recto hay muy poquito. Y después hacen anastomosis primaria, que podría ser esta, o anastomosis secundaria, o sea, en segunda intención. Si hay mucha inflamación, lo que hacen a veces es hacen una boca anastomótica a pared, pasan 6 meses, hacen control colonoscópico, evalúan bien que no haya recidivo en ningún punto y anastomosis. Entonces eso va a depender del estudio del paciente, de que también es el paciente a la cirugía y de la conducta quirúrgica hecha por el cirujano, ¿no? Entonces las lesiones pueden ser diferentes, lesiones tumorales tipo pólipos, tipo polipoides, ¿no? Tipo ulcerada, con crecimiento esto es una pieza anatómica, anatomía patológica postquirúrgica. Entonces aquí hay una zona ulcerada y una zona elevada, ¿no? Aquí ustedes ven, por ejemplo, una lesión de aspecto proliferativo que ya perdió los bordes, a diferencia de esos polipitos que yo lo enseñé en los diagramas, que se veían muy circunscritos, muy bien definidos. Aquí ya perdió los bordes, perdió todo el borde. Y si ven, no es que el cirujano corte un pedacito acá y corte un pedacito acá, no, se llevan buena cantidad de colon, ¿no? Para que la idea es tener bordes libres. Esta es una lesión, por ejemplo, estenosante, una lesión infiltrante. Y este es un pólipo, por ejemplo, este mide 1, 2, 3, 4 y medio. Si bien es cierto, tiene un tallo largo, ¿no? No es muy grande. A veces nos aventuramos a hacer polipectomías de estas lesiones, pero lo que nos importa de la polipectomía es saber el borde. Saber el borde significa, si yo corto aquí, es que el patólogo me diga que este borde está libre de lesión, que no hay nada. Si no me dice eso el patólogo y me ve infiltración, pues este paciente debería ir a una colectomía, como en este caso, ¿no? A veces, y yo he tenido un paciente que una vez saqué una lesión así y tenía en la parte superior tenía un cáncer, pero el borde libre, por lo tanto la resección del pólipo llevó al tratamiento definitivo del paciente, ¿no? El señor tenía antecedentes de riesgo, tabaquismo, ¿no? Y la dieta no era obeso, no era sedentario, pero sí tabaquismo, y tiene múltiples pólipos, ¿no? En todo el colon. Entonces su riesgo de cáncer de colon es muy alto. Cáncer de ciego del lado derecho, las lesiones pueden crecer tanto que incluso pueden ustedes palparle la lesión abdominal. Cuando lo examinan al paciente, como el paciente ha bajado de peso, cuando ustedes hacen el examen físico pueden palpar una masa en el lado derecho. ¿Qué otra cosa puede darles masa en el lado derecho que no sea cáncer? ¿Qué cosa podría darle una masa palpable que no sea cáncer de colon? O sea, igual baja de peso, anemia, ¿no? Un plastrón apendicular les puede dar eso. Un ameboma también les puede dar. Un paciente, un jovencito de la selva. ¿Qué más podría darle? Generalmente plastrón podría darle un ameboma o una tumoración extraintestinal también. Hay que tener en cuenta que a veces las lesiones, las tumoraciones no solamente son dentro del colon, sino extracolónicas, o sea, intraabdominales, pero no dentro del colon, ¿ya? Pero aquí las lesiones pueden crecer mucho y pueden crecer y solamente dar anemia. Y cuando examinas encuentras una masa palpable, ¿no? Por eso es que el tamaño del colon derecho les da opción a que las tumoraciones puedan crecer mucho antes de que el paciente venga a la consulta. Y generalmente estas lesiones vienen por anemia. El paciente viene por anemia. Adenoma pedicular. Este, por ejemplo, es un colon de un paciente con adenomatosis polipósica familiar. Y si ustedes notan todos los polipitos pequeños, pero hay uno que ya está más grande y que probablemente esté degenerando, ¿no? Entonces, a veces, como les digo, este es el que empezamos a sacar. Y este es un adenoma plano. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo esto es el adenoma. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Actualmente estas lesiones se pueden sacar mediante disección o mucosectomía, pero como les dije, a mayor lecho, o sea, a mayor amplitud de la lesión y en contacto mayor expuesto con la mucosa, mayor riesgo de perforación, pero se pueden extraer. Aquí está la poliposis adenomatosa familiar, múltiples pólipos, ¿ya? Y eso solamente es un pedacito del colon. Entonces es imposible que uno se ponga a sacar todos los pólipos, no acabaría nunca de sacarlos, ¿no? Entonces el tratamiento final es resección total. Y este es un cáncer de ciego ulcerado, por ejemplo, ¿no? A pesar de que es una lesión amplia, una lesión ulcerada que infiltra, la luz todavía se nota y todavía el equipo podría pasar. Entonces nosotros tomamos biopsias de los bordes, biopsias representativas y lo mandamos a patología. Visualmente esto es un cáncer y falta la confirmación histológica, ¿no? En colon transverso también, y en colon transverso son lesiones de este tipo. También generalmente pacientes con cáncer de colon transverso debutan a veces con cuadros suboclusivos y dolor. Y el cáncer de recto,
que obviamente la luz rectal, la ampolla rectal no es tan amplia, lo que da generalmente es sangrado. Cáncer de recto generalmente siempre vienen con sangrado y vienen con mucho dolor, mucho pujo, tenegmo, sangrado y dolor rectal, bastante dolorido a los pacientes, ¿ya? Y esto podría diagnosticarse solo con un tacto rectal, ¿no? Podría ser la diferencia entre tratamiento de 6 meses para hemorroides o diagnóstico temprano de una lesión de recto y un tratamiento para que el paciente mejore. Y esta es la típica mordida de manzana, ¿no? De una lesión que infiltra y que estrecha la luz del colon, ¿no? Que se ve muy bonito en una radiografía de colon a doble contraste, que probablemente al momento de hacer la colonoscopía no podamos pasar. Por eso es que podríamos completar el estudio con este examen, ¿no? Que es una opción que dijimos hace un momento. Colonoscopía virtual, miren cómo se ve un pólipo colónico en la luz y cómo se ve la reconstrucción, es muy bonita, pero este paciente debe ir a colonoscopia completa convencional, o sea, igual termina yendo a un examen endoscópico. Un pólipo más grande, este también termina yendo a una colonoscopia convencional. Y un cáncer que obviamente necesitamos el apoyo histológico para diagnóstico, por lo tanto termina yendo igual a una colonoscopia convencional. Por eso es que la colonoscopia virtual todavía no se considera dentro de los métodos de screening indicados, ¿no? Porque no les permite hacer un diagnóstico, o les permite hacer un diagnóstico pero no completo, porque les faltaría la toma de muestra o la resección. Entonces, para terminar y para que tengan en cuenta lo que dijimos de la anemia, que hay que tener siempre como alerta, esa es una paciente mujer de 48 años de edad que acudió a consulta, vino a consulta conmigo y venía con una anemia de 8, ¿ya? Pero esta paciente estaba siendo vista en cirugía por un problema de vesícula. O sea, ella estaba haciendo todos sus preparatorios para la vesícula porque su ecografía había hecho cálculos a la vesícula y ella tenía dolor en el hipocondrio derecho. Entonces dicen, perfecto, vamos a operarte, encontrar una ecografía en vesícula, vamos a hacer los preparatorios, hemograma, todos los exámenes que le piden, ¿no? Y ahí salta que tenía anemia, 8 de hemoglobina. Entonces, lo primero a pensar a esta edad, que todavía menstruan generalmente, es pues causa ginecológica, ¿no? Pero los antecedentes, la señora había sido histerectomizada hace unos años por miomatosis, o sea, había tenido miomas y le sacaron. Y no tenía otro antecedente familiar importante ni patológico. Pero algunas pacientes con miomatosis, claro, hacen sangrado y otras no. Entonces, sí, a veces quedan con anemia, pero 2 años después de la operación que no había recuperado es un poco raro. Y ampliando la historia, hablando con ella, refería que había bajado más o menos 20 kilos en 2 meses. Espontáneamente, ella no había hecho dieta, nada, y había ido bajando de peso. Y como era bien gordita, entonces para ella mejor que había bajado de peso. Y tenía el dolor en el hipocondrio derecho. Entonces, alteración del ritmo evacuatorio, negaba. Su deposición, dice la señora, normal, ¿no? Sangrado digestivo macroscópico, o sea, visualmente ya no había visto, por eso que no había ido al gastro. Y como tenía dolor, y generalmente cuando tenemos dolor abdominal alto, siempre pasan de los 40, uno de los exámenes que siempre se hace es endoscopía, y el otro es ecografía, porque a veces se superponen las gastritis con los cuadros vesiculares. Le habían hecho endoscopía hace 2 meses antes, por el dolor, y solo le encontraron una gastritis. Y la gastritis no causa anemia, no tiene por qué causar anemia, a menos que tengas una gastritis erosiva y sangre y pues te dé un cuadro de hemorragia digestiva, pero que es muy raro. Y entonces hacemos una colonoscopía. ¿Por qué le hacemos colonoscopía a esta paciente? Primero, por la anemia. Segundo, que ya habían descartado causas ginecológicas. Tercero, que no había otra causa, ya le habían estudiado arriba. Generalmente cuando tenemos anemia, como dijimos, ¿no? Anemia en una mujer y ya descartaste la parte ginecológica, vete a buscar pérdidas digestivas, gastrointestinales. Evaluar por arriba con la endoscopía, que ella ya la tenía, que salió negativa, y podaba entrar por la vía rectal y evaluar. Y lo que encontramos fue esto, fue una lesión de aspecto proliferativo a nivel de ángulo hepático. ¿Qué es esto? Que obstruía parcialmente, o sea, sí, obstruía un poco la luz, pero la señora hacía sus deposiciones normales, ¿no? Y por la ubicación, como era en el lado derecho, casi hacia el lado derecho, la señora no veía sangrado macroscópico, por eso es que ella no vino. Se enteró de la anemia cuando fue a los preoperatorios, ¿ya? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Anemia es un síntoma de muchas cosas, pero cuando pasamos de los 40 o los 50 años, pacientes con anemia, varones, o pacientes con mujeres que ya no están en edad fértil, que ya no menstruan, entonces una de las cosas que siempre hay que pensar son pérdidas digestivas. Y pérdidas digestivas en varones hay que pensar siempre estómago y colon, y en mujeres también. Entonces es para que les sirva un poco de ayuda. Y lo otro son los cánceres de recto, que muchas veces se nos pasa, ¿no? Por no hacer un tacto rectal o no hacer un examen físico completo a los pacientes.
Listo, gracias.